Las rocas metamórficas denominadas genéricamente cornubianitas Gutiérrez que le veo no presentan ningún tipo de Hay una origen. forma más divertida de conocer los minerales. Claro que sí. Y por eso hoy tenemos en el disfraz de Polifemo a la geóloga y divulgadora Blanca Martínez. Y son de grano fino. Claro, eso también. Las palomas han volado después de ponerse el sol. Grifo de oro goteando con el ritmo a mi canción. El amor pasa de largo y la fortuna dice Hola, esto es el disfraz de Polifemo. que la mano me leyó. Que arecillo aparezco con diamantes en los dedos. Un disfraz de Polifemo y un tambor. Sé que la vida es sueño, ya lo dijo Calderón. Blanca Martínez es geóloga, investigadora y divulgadora científica. Es doctora por la Universidad del País Vasco y ha centrado buena parte de su trabajo académico en la reconstrucción de antiguos ambientes acuáticos a través del estudio de microfósiles. Pero sería injusto definirla solo por su currículum, porque Blanca es, sobre todo, alguien empeñada en contar la Tierra de otra manera. Ha vinculado la geología con la música, la literatura fantástica, el cine y el manga, usando a Godzilla, Lovecraft e incluso el blues del Mississippi como excusas para que nos asomemos al subsuelo con curiosidad. Su vocación por divulgar no se limita al contenido, también se expresa en la forma y, si la ocasión lo requiere, no duda en subirse a un escenario con espada, túnica y una buena dosis de humor, si eso ayuda a que la ciencia conecte con el público. Hoy viene, creo, sin armamento, pero con la misma pasión por contarnos, decía, lo que la Tierra guarda en sus entrañas. Blanca, ¿qué tal? Hola, muy buenas. Aquí estamos. Y no vengo armada. Pues yo te confieso una pequeña decepción, porque me habían hablado de espadas, de túnicas, de Godzilla, y yo me había hecho ilusiones. Pero has venido vestida de geóloga, de persona responsable y todo. eh, no sé, ¿qué hacemos? Pues solo se me ocurre que lo único que puedo hacer es fricar un poquito contándote cositas. Bueno, ya un poquito más centrado en el tema. Lo de hacer una puesta en escena, ¿es algo habitual en tus charlas o solo lo haces puntualmente? Pues la verdad es que lo hago cuando la ocasión lo merece. Es decir, dependiendo un poco del público que tengas, si el público está entregado, tiene una edad adecuada y además sé que va a ser una cosa de interactuar un poquito con el público, entonces la puesta en escena es vital. Hay otros momentos en que me quedo un poquito como más seria, bajo un poquito el pistón y hago actividades pues más de andar por casa, más típicas y más normales, sin tanta puesta en escena guay. Pero reconozco que a mí lo que me mola es subirme al escenario y dar un poquito el cante. Bien, entonces creo que estás en el sitio adecuado, porque aquí eso entra muy bien. Siguiendo al hilo de esto, en una biografía tuya he leído que eres especialista en reconstrucciones paleoambientales de medios acuáticos del Mioceno y el Cuaternario final empleando foramíneros y ostrácodos. Eso, me vas a perdonar, pero un profano como yo le suena a eso que hemos oído antes de las rocas metamórficas Gutiérrez que le veo. ¿Es posible que lo que quiere decir eso es que tú eres capaz de reconstruir un paisaje de hace millones de años estudiando pequeños fósiles de bichos de esa época? Lo has definido perfectamente. Has leído la parte, digamos, seria de un pequeño extracto de mi currículum, que es la parte seria de las páginas web, pero es que lo has definido exactamente tal cual es. Yo lo que utilizo son pequeños fósiles que han quedado preservados en las rocas
y con eso, como dices tú, reconstruyo el pasado hace millones de años o miles de años en ambientes acuáticos. Y es estrictamente necesario que las publicaciones científicas o el entorno científico se exprese como el profesor ese del anuncio de las rotas metamórficas, porque claro, a los profanos eso nos tira para atrás. Pues sí, desgraciadamente en el contexto más puro y duro, como dices tú, exactamente igual que en el anuncio, tenemos que expresarnos así, tanto por escrito como hablado, de manera oral. Nos obligan a, digamos, pues utilizar ese lenguaje tan estricto, tan serio. Sí que es cierto que últimamente algunas publicaciones, no estoy hablando de estas internacionales, del citation que tenemos que publicar continuamente, sino publicaciones en España, pues por ejemplo, de la Sociedad Geológica de España, tiene un par de publicaciones que cada vez se están abriendo más al ámbito divulgativo. Entonces, aunque mantenemos ese rigor estricto geológico en términos y en conceptos, cada vez está más enfocado al público en general con actividades de divulgación y transmitir ese conocimiento geológico al público profano, como dices. Claro, porque a veces se nos olvida que al fin y al cabo las investigaciones que hacéis las paga la sociedad. Y claro, hay que devolverle a la sociedad algo. Si no es en resultados de investigación aplicables, que eso, bueno, se aplica cuando se aplica, sí por lo menos en que sepamos qué hacéis. No en que nos contéis lo que hacéis, sino que nos lo contéis de forma que lo entendamos. Porque claro, si nos sueltas la parrafada esa, pam, que parece que lo que están consiguiendo algunos es que nos alejemos y digamos, bueno, mira, pues yo no entendí una palabra. Entonces, y algunos hasta se regocijan, es decir, vale, no has entendido nada, pues ese es tu problema. Bueno, no sé, a lo mejor debería ser problema un poco de todos, ¿no? Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. De hecho, precisamente ese es el motivo por el que hago divulgación. Yo cuando terminé la tesis dije, esto tengo que transmitirlo a la gente y no puedo transmitirlo con las publicaciones tal cual salen, además que salen en inglés, con términos que incluso tengo que buscar en Google a ver realmente cómo se dicen. Eso es imposible que llegue a la población, pero es necesario a la población. Entonces ahí tenemos que meter los nuevos conceptos no solo de divulgación, sino también de comunicación, ¿no? De hablar con los medios de comunicación, de participar en entrevistas y utilizar un lenguaje adaptado a todo el público, porque es nuestra obligación dar a conocer todo ese avance científico y ese conocimiento científico que, como bien dices, nos paga la sociedad. Pues creo que hoy vamos a dar unos cuantos mandazos porque hay muchos frentes que creo que podemos cubrir. Em, la idea, bueno, es entender un poquito mejor las facetas en las que te mueven, ¿no? Y de entrada, una de las intuiciones que tengo sobre la idea que me he hecho de ti, me dice que al final, por mucho que arranquemos desde la parte más científica, vamos a terminar hablando de cosas sociales, de cultura, del ser humano en definitiva, ¿no? Por ejemplo, vamos por empezar por algún lado. La geología fluvial, ¿no? Si yo te pregunto, ¿cómo se llama a la zona inundable cercana a por donde pasa el cauce de un río? Pues el término es llanura de inundación. Así, tal cual. Vale. Y ahora la pregunta que me pide el cuerpo después de escuchar eso es, ¿y por qué crees tú que con toda la información que tenemos hoy en día disponible sobre lo que es una llanura de inundación y todo lo que le rodea, se siguen construyendo viviendas en esas zonas? Pues por el aspecto social es directamente porque son unas zonas generalmente muy planitas, que ya están más o menos machacaditas. Además es un terreno incluso que antiguamente se utilizaba pues como zona de cultivo, porque son una tierra pues muy fértil. Entonces se ocupa por el ser humano desde hace milenios. Primero se ocupaba para, como te digo, zona de cultivo, pues luego ya vamos a aprovechar a hacer construcciones al lado. No nos interesa conocer realmente lo que dice la geología de esa zona. Si yo tengo una zona plana al lado del agua, maravilloso para poder construir ahí. Creo que lo que falta es un poco, no voy a decir cultura geológica a la población, lo que voy a decir es que falta que las geólogas y los geólogos transmitamos ese conocimiento para que todo el ámbito social, desde política hasta cualquier persona de andar por casa, comprenda esos conceptos, esos problemas, esas cosas que tenemos alrededor y entonces se planteen esas cuestiones. No es por falta de estudios, es por falta de no saber transmitirlo a la sociedad. ¿Y no hay también un poquito de necedad, tal vez en Sí, algunos casos? sí, en algunas personas directamente, aunque se lo expliques varias veces y de diferentes maneras, no quieren escucharlo. Pero yo creo que cuanta más gente lo escuche, pues al final
por narices van a tener que decir, bueno, reculo. ¿Alguna vez te he escuchado mencionar el caso de las inundaciones del Mississippi de 1927? ¿Qué aprendimos o no de aquel desastre y qué papel jugó la mano humana en aquello? Pues mira, la mano humana fue una de las mayores causantes, no de la inundación, porque eso es un evento meramente natural, sino de que esa inundación produjese destrozos en varias ciudades y sobre todo pérdidas de vidas humanas, porque directamente habían cambiado el curso del río, lo habían canalizado, lo habían desviado, habían ocupado terreno, territorio. Entonces la mano humana fue, digamos, la culpable de que hubiera pérdidas de vidas humanas. ¿Qué aprendimos? Pues a hacer los mapas de riesgos geológicos, en este caso de riesgos de inundaciones, determinar esas zonas en las que se puede o no se puede construir. De nuevo volvemos otra vez a lo anterior. Hemos descubierto que tenemos que hacer eso. Otra cosa es si luego le hacemos caso o no le hacemos caso a ese avance científico y tecnológico que hemos tenido en estos 100 años. Mm. Y más allá de los modelos hidrológicos, ¿qué puede hacer la geología para reducir los efectos de las inundaciones urbanas? Pues lo que puede también estudiar mucho es, por un lado, los cauces, intentar recuperar el cauce, digamos, natural que tenía el río, porque el ser humano ha ido cambiando muchas veces los cauces para llevar el agua donde le ha dado la gana. Entonces, con la geología podemos saber cuál era la orientación real de esos cauces, cuál era el volumen de agua que ha habido anteriormente, cómo cambiaba ese volumen de agua. Eso nos lo dice todo el terreno, nos lo dice todo la geología. Incluso también lo que podemos determinar es las zonas en las que se pueden poner barreras o desvíos para evitar que esas grandes avenidas de agua afecten a zonas urbanas. Entonces, lo que podemos estudiar es intentar volver un poco a lo anterior, a lo natural, y si no es posible, a ver cómo minimizar, una vez que ya tenemos todo construido, ese riesgo. O sea, que sí se pueden hacer cosas, ¿no? Sí, la verdad es que Entonces, se pueden hacer mucho y se están haciendo muchas cosas, incluso en España, en varias zonas de España. en Murcia, pues lamentablemente el tema de las danas, como hemos visto recientemente en la Comunidad Valenciana, es algo que está a la orden del día. Eh, ¿Tú crees que es un fenómeno que va a ir a más? Por los estudios que tenemos ahora del cambio climático, de cómo se está comportando y cómo ha salido, digamos, de esa ciclicidad natural que puedo estudiar yo con mis microbichos, Ujú. yo veo la ciclicidad natural de hace milenios, ahora eso se ha modificado entero, se ha modificado en los últimos 100, 150 años por la mano humana. Entonces se supone que todos estos eventos extremos, eventos climatológicos extremos, se van a hacer cada vez pues, más continuos, va a tener mayor recurrencia y van a ser más fuertes, más grandes. Entonces sí que tenemos que empezar, digamos, o bien a minimizar eso o bien a protegernos de eso. Y desde la geología, ¿hay margen de maniobra o eso ya cuestión de urbanismo, de los políticos y todas esas cosas? Desde la geología, el margen de maniobra que tenemos es directamente medir y evaluar que se están haciendo bien las cosas. Pero en realidad tiene que ser todo político porque ha sido la mano del ser humano la que ha sacado esa variabilidad climática de su zona natural, de su variabilidad natural, ciclicidad. Entonces lo que podemos hacer de la geología es evaluar si con las acciones que tomemos estamos volviendo otra vez a esa ciclicidad natural. Ujú. Demos ahora otro bandazo. Música. He visto que en tus charlas es un tema recurrente el que consigas conectar o vincular la música con la geología. ¿De verdad hay tanta conexión real o es un esfuerzo que has hecho tú, un poco rollo storytelling, para contar mejor el mensaje? Pues todo depende del estilo que te guste. Hay estilos que hay una conexión totalmente directa y hay otros estilos que tienes que estar ahí rebuscando, pero bien arañando y tirando un poquito del hilo. O sea, pues, claro, si decimos rock, pues ya parece que lo tenemos casi hecho, ¿no? Y, y el blues, ¿qué tiene que ver el blues con la geología? Pues yo el blues, la conexión, a mí la más directa, es que nació de esas inundaciones del Mississippi. Entonces yo considero que el blues nació debido a un evento meramente geológico. Gracias a eso tenemos el blues, tenemos el rock, tenemos el heavy metal, etcétera, etcétera. Así que me parece que esa es una conexión súper bonita,
súper directa y que además queda constancia en las letras de las primeras canciones blues de los finales de los años 20 del siglo pasado, comienzo de los años 30, es que hablan de esas inundaciones. Entonces te están hablando de cómo nació esa música, ese estilo de música, gracias a un evento geológico. Ujú. Claro, porque siempre se ha dicho que el blues es una música triste, una música de pena, de lamento, de dolor, claro. Y lo que has comentado, las inundaciones del 27 del Mississippi, pues más dolor que perderlo todo y contar lo que estás viendo, pues imagino que era un buen motivo, ¿no? Y es posible que el tipo de música o sí, el estilo musical que más vinculación tenga sea el heavy metal, ¿o es porque a ti te tira más el heavy? Admito que es porque a mí me tira más el heavy, entonces es mucho más fácil encontrar esa conexión porque estás escuchando la canción y ya te va sonando cosas de ha soltado algo geológico, ha soltado algo paleontológico, ha soltado algo de minerales. Entonces me resulta más fácil porque me gusta y me sé las canciones. Claro, y Pero entonces no seguro tienes que que rascar mucho, pillando ¿no? exactamente, es que directamente ya lo estoy escuchando y digo, pues está hablando de geología. Sí que es cierto que el heavy metal, que parece que son así música de gritos, ¿no? De cuatro melenudos pegando gritos, cada vez está siendo, digamos, como más puro en la temática que hablan. Cuando escogen un tema para hablar en esas canciones, es directamente pues, una preparación casi como para un artículo científico de empaparse de toda la información, transmitir esa información en modo de letras, bonito, pero es que puedes aprender cosas, digamos, muy, muy potentes de muchas ciencias y también pues de historia, de mitología, y son cosas verídicas, es decir, está basado realmente en avances científicos, en conocimiento histórico, y a mí me sirve para conocer historia, por ejemplo. Claro, porque normalmente estamos acostumbrados a que la música nos hable de cuestiones banales, de historias de amor, de sexo, pero al final, bueno, también hay grupos que trascienden un poco todas esas emociones humanas básicas y van un poco más allá, ¿no? Estos que dices, y quizá es más eterno o el amor no hay quien lo desbanque como tema eterno. Bueno, yo creo que incluso estas canciones que te están hablando, yo qué sé, de batallas épicas de hace 500 años, tiene también ese toque, ¿no? De, pues, un toque romántico, un toque triste, un toque de miedo, porque esas sensaciones meramente humanas hay que mantenerlas. Tienes que mantenerlo para que al público, digamos, le enganche, le guste. Entonces, Ujú. utilizas esas emociones, el amor es yo creo que la más fuerte de todas, pero también el miedo, la rabia, la ira, para poder transmitir esa información, que yo creo que utilizar eso, incluso yo lo utilizo en muchas de las actividades de divulgación que hago. Ujú. Bueno, otro de los temas que es recurrente en tus charlas es el tema de la mitología y la historia. Y, por ejemplo, veamos alguno de los temas o fenómenos que comentas. El diluvio universal. ¿Es posible que no fuera tan mito como algunos pensamos? Y que además de una historia que se cuenta en la Biblia, muy metafórica y muy tal, quizás esté basada en algo real. Yo creo que sí. Yo creo que está basado en un evento meramente natural, un evento geológico, que es el ascenso del nivel marino que ocurrió a comienzo del Holoceno, hace unos 10.000 años, que empezó. Hace unos 9.000, 8.000 años era súper bestia y es que subió el nivel del mar pues, más de 10, 15, 20, incluso 50 metros en algunas zonas y fue un evento global. Por eso cosas como el diluvio universal, y yo creo que es algo, un mito que se tiene en mogollón de culturas. A nosotras nos ha llegado Ujú. una parte, ¿no?, de esa cultura, pero es que mogollón de culturas tienen ese mito. Tiene que estar basado en algo que ocurrió de verdad, porque si no, ¿cómo se van a copiar en diferentes partes del Ujú. mundo culturas tan antiguas para tener el mismo mito si no es algo que realmente vivieron? Algo que vivieron y que transformaron, digamos, en una historia para poder contarla de generación en generación. Lo que pasa es que a nosotros quizás nos ha llegado como una cosa de un fin de semana, es decir, una lluvia que empieza y no termina, pero esto hablamos de años y años y años, décadas, incluso siglos, ¿no? Hasta que el nivel del mar subiera. Pero claro, al pasar a su vez otro montón de siglos, la historia pues se condensa y se simplifica, ¿no? Entiendo que ese es el... Claro, cada vez que contamos una historia, lo tenemos que poner, digamos, adornado, ¿no? Poner un poquito Ujú. bonito, ponerlo épico, ponerlo entretenido, porque si no, pues nadie se va a quedar con esa historia y la va a seguir contando. Entonces la tienes que adornar, la tienes que poner como un evento increíble, maravilloso, y encima, pues si ya
tenemos una bonita historia, bien adornada y con un lacito precioso, metemos a algún dios por ahí dando por saco, Pues ya pues que estamos aquí. exactamente, ya aprovechamos pues, y te metemos dos cositas diferentes. Una historia de nuestra civilización, nuestro pueblo, y otra no, oye, es que un dios se cabreó, así que me tenéis que hacer caso a mí porque si no se va a volver a Claro. cabrear. Si no, ese dedo acusador, ¿no? Caerá a la fuerza de... ¿Y la Atlántida? ¿Es posible que estemos hablando de la misma historia? Es decir, de la crecida del nivel del mar que sepultara ciudades y que haya no solo una, sino varias Atlántidas por ahí. Pues sí, la Atlántida puede tener dos orígenes ese mito. Aquí ya nos estamos metiendo duro con el aumento del nivel del mar, que como dices tú, podríamos tener varias Atlántidas o varias ciudades perdidas, porque también tenemos incluso continentes enteros perdidos, dependiendo de qué mitología queramos usar. Y en la Atlántida que nos ha llegado, esa Atlántida de, digamos, la mitología griega, ahí se habla incluso de un volcán, una erupción volcánica que ocurrió en el Mediterráneo y que se cargó pues, una pequeña isla del Mediterráneo prácticamente entera. Y esa también podía ser, digamos, una explicación de ese evento, ¿no? Antes había una isla, tenía una civilización, le llegó, digamos, toda la nube del volcán, un tsunami, etcétera, y se la cargó. Y estamos hablando de una civilización muy importante del Mediterráneo que se supone que ya estaba en decadencia y que eso fue un golpe brutal. Entonces, ahí estamos intentando mezclar para una misma historia, una misma leyenda, posibles orígenes, pero todos esos posibles orígenes en realidad son geológicos. Pues ahora tendríamos que hablar de Frankenstein, ¿no? Pues Frankenstein es otro evento Lo geológico. digo, has sido tú quien le ha puesto la pelota ahí votando. Por eso es otro evento geológico. Para mí es geología pura, porque Frankenstein también nació de una erupción volcánica brutal, que lo que hizo fue sumir a todo el hemisferio norte en varios años en los que no había verano. Era el año sin verano, porque bajaron las temperaturas hasta 2 grados, y eso fue brutal para toda la población del hemisferio norte entero, no solo de Europa. Y a partir de ese ambiente oscuro, de muerte, tétrico total, pues fue cuando Mary Shelley dijo, pues yo me invento aquí mi monstruo y para adelante. Y así nació pues, una literatura fantástica de terror que no había existido hasta ahora. Auspiciado por Lord Byron, ¿no? Exactamente, que Byron invitó así a varios colegas y entre ellos estaba pues, Mary Shelley y les hizo una apuesta, ¿no? De pues, a ver qué se inventa la historia más terrorífica en una noche. Y entonces cuando Mary Shelley dijo, pues te vas a enterar. Y empezó a escribir, digamos, el prototipo de su Frankenstein, de su Prometeo moderno, que luego le dio forma y fue un pelotazo y hasta hoy. Que fíjate la diferencia de cómo viven las cosas los pobres y los ricos. Porque los pobres, pues muchos eso significaría hambrunas y cosas de esas, y los ricos dicen, bueno, pues estamos aburridos, vamos a escribir. Pues tal cual, es ese ejemplo, digamos, de la diferencia social que había entonces y que, como dices tú, para la mayoría de la población esos años sin verano, esos años fríos eran hambrunas, pérdidas de cosecha, enfermedades, se moría el ganado y al final pues acababan muriendo mucha parte de esa población y peleas, digamos, sociales en varios países europeos, problemas internos de los gobiernos y los ricos, como dices tú, pues nos vamos de retiro a un laguito ahí en Suiza porque nos aburrimos y no tenemos nada mejor que hacer. ¿Eh? Siempre hubo clases, nunca mejor dicho. Háblame un poquito de ti. ¿Cómo empezaste a interesarte tú por la geología? Pues yo soy vocacional y además precoz. A A mí ver, cuenta. me gustó la geología antes de saber que era geología, porque cuando cumplí 6 años, mis padres me regalaron la típica colección de minerales y fósiles, esos que vienen en cajitas Esta que hemos pequeñitas. usado antes, la del Gutiérrez, Exactamente, esa del anuncio que te compren los Gutiérrez que le... minerales. Pues con una de esas. Yo tuve eso en las manos y dije, "Ay, va, ¿qué es esto? Esto no puede ser natural, ¿no? Esto tan bonito, tan así, esto tiene que ser construido por el ser humano". Hasta que descubrí que eso era natural, que se formaba en la Tierra y que la ciencia que lo estudiaba era la geología. Entonces, desde por los 8 años o 9 años que me enteré de eso, dije yo, geóloga de cabeza. Y de cabeza y así he llegado. Y
¿Tú crees que si en vez de regalarte una colección de minerales hubiera sido de insectos, serías bióloga? No, porque no puedo con la sangre. Así que las piedras no sangran. Salvo que alguien se rompa la crisma en una También. expedición. Em, Tu estilo divulgativo, aunque ya me has comentado que te puedes ceñir un poco a la ortodoxia, a veces te gusta salirte un poco de lo convencional, ¿no? Porque yo te he llegado a ver con túnicas, con espada, con otakus, con Godzilla por allí. Eh, bueno, ¿cómo surgió la idea de empezar a meter estos elementos? ¿Storytelling o...? Esto siempre empieza después de un concierto de música heavy. A Pero ver, tal cuenta cual. eso, cuenta eso. Pues de cada vez que vamos a un concierto, mis colegas y yo, siempre salimos con un montón de ideas, de ver el espectáculo que ha puesto, digamos, encima del escenario el grupo. Dice, jo, pues tenemos que hacer esto, tenemos que hacer esto, vestirnos a no sé qué, sacar no sé qué, usar una bandera, poner de fondo no sé cuánto. Obviamente a nuestro nivel, no vamos a poner aquí cañones de fuego ni nada por el estilo, desgraciadamente, pero es directamente copiar, digamos, esa puesta en escena de los grupos heavies. ¿Tú eres científica profesional ahora mismo? Sí, Es decir, tu trabajo es investigar, pero no eres docente. no, yo soy investigadora. Claro, entonces quizá como no tienes, yo voy a especular y a meter ahí un poco en la cuñica a ver si pincho, como no tienes la obligación de dar clase a diario, como que tienes el prurito ese ahí fresco, ¿no? Es decir, yo esto tengo que contarlo, esto tengo que contarlo, y como no lo puedo contar en clase, demonios, tendré que divulgar, ¿no? O, Por o hablar. me he tirado yo aquí. No, no, tienes parte de razón. Yo a mí dar clase no me gusta, pero no me gusta no por no querer contar las cosas, sino porque no me gusta esa responsabilidad de que tienes un temario cerrado, de que tienes que cumplir ese temario, dar ese tipo de conocimientos, que todo alumnado tenga que llevar ese ritmo, llegar a ese nivel. A mí eso me da mucho respeto, me da miedo. Yo tengo amigas que son docentes en la universidad, en el instituto, y siempre me ha dado mucho respeto. Sin embargo, me encanta contar lo que hago, me encanta contar todo lo que sé. Y la divulgación me permite hacerlo, y me permite hacerlo de una manera más menos peligrosa, digamos, ¿no? De que eres más libre para la puesta en escena, para cómo lo cuentas, de que si metes la pata no pasa nada, porque luego dices, ay, va, que lo he dicho al revés, perdón, pero no son apuntes que está tomando una persona que va a ser profesional. Entonces la divulgación sí que me da ese pie a contar lo que sé, lo que me gusta, pero sin ese miedo, ese pánico de, no, no, espera, que tengo que dárselo bien, completo, no puedo meter la pata. Por eso no me gusta la docencia. ¿Y qué le dirías a alguien que cree que la geología es solamente memorizar tipos de roca? Pues Que es que, mucho más, vale, pero concretando eso. pues que no estudie geología porque va a llevar fatal, porque hay que memorizar, sí, sí, hay que memorizar, pero el 80% de geología es pensar, es ver las cosas, entender las cosas, darle vueltas y entonces, razonando, entiendes todo lo que tienes alrededor. La parte de memorizar, digamos, son las bases, ¿no? Las bases para poder hacer todo eso, pero tienes que ser capaz de ver un mapa, ver un afloramiento, es decir, llegar al campo, ver ahí las rocas y entender lo que te están contando las rocas, y eso por mucho que pongas codos y memorices, es imposible. Entonces, la geología es para la gente que le gusta pensar, que le gusta unir ideas, ir sacando cosas, es decir, es ciencia, ciencia pura mientras estás estudiándola. Ujú. Y en tu campo, además, o en tu línea de investigación, al menos lo que yo he podido entender de tu tesis o del área de tu tesis, es obtener información que se ha perdido a partir de datos indirectos, muy indirectos y muy pequeñitos, a partir de los cuales tienes que extrapolar un montón de cosas, ¿no? Por eso lo que digo es de pensar y de no adivinar, no, adivinar, esa palabra no, he metido la palabra adivinar, es justo lo contrario. No adivinar, sino quizá deducir, ¿no? O me estoy metiendo yo en un charco lingüístico ahora. No, no, es deducir, realmente deducir, porque muchas veces tú cuando vas a coger las muestras al campo, me da igual que sea de roca o que sea de material todavía que no está consolidado,
tú puedes llevar una idea preconcebida, ¿no?, de lo que me voy a contar, de lo que me van a decir esos organismos pequeñitos, y casi estás esperando, digamos, que te lo confirmen. Y luego te pones a trabajar y pones a mirarte las muestras y nada, y te dicen lo que te dicen. Y es eso lo que ocurre. Entonces sí que es ir con la mente en blanco, estudiar las muestras y que te vayan contando la historia. Ellos te van a ir contando la historia y tú tienes luego esa historia, digamos que unirla, como dices tú, enlazarla para entender todo el contexto general. Pero sí que es deducir a partir de esas evidencias que te encuentras. Concrétame un poquito más el tema de tu investigación, lo de los microfósiles, cómo saca información te da un microfósil para ser capaz de reconstruir luego todo un hábitat, que es lo que me da la sensación de que intentáis hacer. Pues mira, yo trabajo, como has dicho, con dos grupos diferentes. Los foraminíferos viven solo en ambiente marino, son solo de agua marina, pero los ostrácodos viven en agua marina y en agua continental. Entonces, lo que tiene es que son pequeñitos, son muy sencillos, y los organismos, cuanto más pequeñitos y más sencillos son, más delicaditos son. Entonces, lo que les pasa es que tienen unos criterios ecológicos de temperatura, salinidad, movimiento del agua, cantidad de materia orgánica, es decir, todas las propiedades físico-químicas del ambiente acuático en el que viven, muy limitaditas. Si les cambias un poquito la temperatura, solo tienen dos opciones: o se piran o se mueren. Entonces, cuando estás estudiando ese conjunto de microorganismos que te salen en la muestra, tú estás identificando especies. Son especies, esto es biología pura, y esas especies pues tienen esos criterios ecológicos súper concretos y te lo van a decir. Yo vivo en este agua, con esta temperatura, esta salinidad, esta corriente. Y luego de repente tienes un cambio. Eso quiere decir que, pasado un tiempo, te ha cambiado las condiciones. Es agua más cálida, más energética, con menos energía, lo que sea. Entonces tú puedes ir recomponiendo todo eso, las condiciones, en un punto que es donde has cogido las muestras. Si tienes varios puntos, puedes ir abriéndote a todo el área y entonces ya tienes una reconstrucción en el tiempo y en el espacio, en esa zona en la que estás estudiando. ¿Cómo saber el tiempo? Pues ahí ya tienes que ir a hacer dataciones, ¿no? Darles una edad concreta, diferentes niveles en los que ves los cambios, y entonces ya lo tengo todo. Tengo la historia en el tiempo y en el espacio, con unos microorganismos que miden menos de 1 milímetro. Que necesito una lupa, me dejo los ojos todos los días para verlos y saber cuáles son y entender lo que ha pasado. Y con solo eso, yo ya te puedo reconstruir ese ambiente en general. Qué curioso. Claro, que tienes, a ver si lo he entendido bien, te dan un par de datos muy concretos de la temperatura como máximo o como mínimo era esta. Si está el bicho, es que la temperatura se movía en este intervalo. Si no está el bicho, es que la temperatura estaba en otro nivel, rayita, ¿no? Y así vas sumando datos concretos y definiendo intervalos, ¿no? Y entonces, sumando muchos bichitos y muchos datos concretos de muchos bichitos y contextualizando, fíjate, ¿quién iba a decir que, pues mira, esto es un trozo? Pero, ¿de qué tamaño hablamos? ¿De milímetros? Pues estos miden menos de 1 milímetro. Estos Sí, miden sí. entre 0,063 y 1 milímetro. O Pues sea eso que no lo eso, encuentras ahí en el campo, así buscando. Eso tienes que tener otros métodos para encontrarlos, ¿no? ¿O cómo se hace? pues eso es coger, ya me da igual que sea una roca, Ujú. mm, una roca ya consolidada, o que sea sedimento, es decir, barro y arena, como la que tenemos en la playa o que tenemos en los lagos, exactamente igual. Y eso lo que tenemos que hacer es lavarlo. Eso lo lavamos, lo procesamos y lo tamizamos. Y con esos tamices me quedo con el tamaño en el que me Ujú, aparecen los bichillos que yo estudio. Luego eso lo meto en una lupa y estamos con un pincel pequeñito, pinchando bicho, y todo lo demás que no sea bicho, ahí se queda. Y saco mínimo 100 para tener estadística, ¿no?, de porcentajes. ujú. Y como dices tú, tengo tantas especies, tantos bichos, tantas especies, dominar estos y tal. Eso le metemos un programa estadístico y ese programa estadístico lo que nos va a decir es pues agrupaciones de muestras, variaciones en, digamos, en las composiciones de las especies, y con eso, si tenemos
la suerte tremenda de que tenemos las especies actuales. Y como dicen, me da un rango de temperatura de 0 a 8 grados. Y estoy estudiando y aparece esa especie en los últimos milenios, pues sé que va de 0 a 8 grados. Si ya son fósiles y me voy a millones de años, puede que esa especie ya no esté, entonces tengo que coger especies similares dentro del mismo género. Dice, pues esta es parecida, se supone que es la evolución del que yo tengo. Pues tendría un rango de temperatura pues parecido. Entonces ya, más que hablar de, digamos, valores de 20 grados, hablamos de pues, temperatura cálida. Y luego temperatura pues, más fría del agua. Claro, pues antes me he metido un poco con el lenguaje científico que cuesta trabajo entender, que las publicaciones científicas, que los profanos, pero claro, entiendo que en una publicación científica tú tienes que contar todo el proceso, todos los datos, todas las tablas, y eso, evidentemente, para el profano, pues no. O sea, te tienes que saltar eso, irte directamente a las conclusiones y de las conclusiones simplificar el lenguaje, porque como metas toda la chapa anterior, y mira que tú ahora la has resumido muy poquito, pero ya estamos intuyendo que en el momento que rasques un poquito más a fondo, yo colapso y me pierdo, ¿no? Sí, exactamente, porque ya Pero tienes hacen que falta meter, esas publicaciones. claro, las publicaciones, como dices tú, te tengo que meter ahí todos los resultados que tengo. Entonces, son nombres de especies, pues son nombres de estos en latín, con género, especie, que no sabes ni pronunciarlo. Conceptos, pues si te hablo de temperatura cálida o fría, en realidad eso también tiene su nombre científico, o de basalidad, verosalidad, lo mismo, tienes un nombre científico y te va a decir no sé qué, no sé cuánto, no sé cuál y no sé cómo. Y era un medio, bla, 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 bla. Y luego todo eso lo meto en la discusión, comparado con otros sitios tal, y como dice, llego a las conclusiones, y esas conclusiones siguen teniendo palabras, mogollón de palabras, y luego los utilizas en el Astar, y sigue siendo palabras y palabras y palabras, que como te digo, a veces tengo incluso que meter en Google en plan de esto qué significaba, porque no me acuerdo ya ni siquiera lo que significaba. Eso no se lo puedes dar a la gente que no sabe en este momento, vamos, de geología. Es como si a mí me dan pues, un trabajo de astrofísica sin masticar, tal cual está publicado, y no me entero, vamos, a la tercera Claro. palabra ya no sé de qué va. Claro, por eso hacéis falta los mediadores entre la ciencia y la gente de la calle. ¿Qué demonios? Claro. O sea, es una obviedad, yo creo que es una obviedad, pero a veces se le olvida. Y bueno, hablando claro y mal, hay científicos o docentes que ellos consideran que eso no va con ellos, que el que no lo entienda que se fastidie y que haya ellos. Y yo, sinceramente, eso pues me da mucha rabia porque yo soy un culo inquieto y me interesan muchas cosas, pero claro, mi formación y mi nivel es amplio, pero poco profundo. Entonces sé mucho mejor dicho, sé poco de muchas cosas. En el momento que me profundices un poco, me pierdo. Pero me interesa ese poquito al que yo soy capaz de llegar. Por eso hace falta que alguien que de verdad conoce la materia, pues intermedie, ¿no? Ya digo, suena un poco ridículo el verbalizar lo que es la divulgación científica y la necesidad de la divulgación científica, pero ¿qué demonios? Reenganchando con la divulgación científica, se nota por las charlas que te he visto, el Naucas sobre todo, porque el Naucas creo que es un lugar que merece la pena mencionarlo. ¿Qué es Naucas? Cuéntalo tú. Pues Naucas es el mayor evento de divulgación científica que hay no solo en este país, yo creo que en el mundo entero, porque consiste en charlas cortitas de ciencia contadas de manera, pues, con un poco de humor, un poquito distendidas, en las que en 10 minutitos te van a hablar de una cosa súper concreta de una ciencia que además te lo van a poner tan fácil y tan bonito que aprendes un montón. Y cuando te empiezas a sentar ahí en la silla y dices, venga, que me vayan pasando charlas, se te pasa la mañana aprendiendo un montón de ciencia, echándote unas risas, y cuando sales de ahí es un ambiente para mí maravilloso. Entonces, si la gente no sabe lo que es Naucas, yo no les voy a decir que se pongan un vídeo, les voy a decir que se vayan al Naucas más cercano que tengan en su ciudad. Si pueden venir al de Bilbao, mejor. Porque no son solo charlas de ciencia de 10 minutos, es aprender ciencia contada por gente que la cuenta muy bien, gente que sabe hacer ciencia muy bien,
y es que vas a aprender un montón de cosas que a priori muchas veces no crees que te van a gustar. Que te van a hablar de física, de matemáticas, y dices, por favor. Cuando te sientas ahí, dices, pues me ha gustado, he aprendido y me he divertido. Entonces yo le animo a la gente a que vaya al Naucas más cercano que tengan en su ciudad. Y si es posible, Sí. al de Bilbao. Bueno, Bilbao me pilla lejitos aquí desde Murcia. Valencia, que quizá es el que de vez en cuando se hace más cerca, ese sí podría ser más factible, pero me da rabia porque me suena que una vez se llegó a hacer algo aquí en Murcia, no sé si fue en Murcia o en Cartagena, pero no hay mucha tradición por aquí. Por eso siento esa morriña o esa inquietud de decir, joder, qué rabia, ¿no? Que por aquí no tengamos algo así, porque claro, uno no es tan friki como para coger ese coche y irse a Bilbao, irse a Barcelona, a Valencia todavía en 3 horas estás ahí. Pero bueno, te decía sobre la divulgación y de esas charlas de Naucas, que es donde un poco dije, yo a esta chica tengo que hablar con ella. eh, se nota que te interesan muchas disciplinas, ¿no? Que si la música, que si la literatura, la cultura visual. ¿Cómo te han influido a ti esas pasiones en tu forma de entender y de comunicar la ciencia? Pues muchísimo, en realidad, porque yo de todas las cosas que dices que utilizo, la música heavy, la literatura de terror, debo reconocer que solo la de misterio y terror, los videojuegos, las series de animación, he crecido con esas cosas y todavía me siguen gustando todas esas cosas de la cultura popular. Entonces, yo creo que he aprendido muchísimo de escritores y escritoras de la literatura de terror, de misterio, de cómo transmiten, ¿no? Esas sensaciones de tú estás leyendo, te estás metiendo en la historia, dices, pues, ¿qué lenguaje están utilizando, ¿no? Para transmitirme esa información? En la música, pues no solo la puesta en escena, sino cómo utilizan, digamos, una retórica lírica muy bonita, muy trabajada para poder hablar de ese tema. Las series de animación japonesa, pues lo mismo, de cómo han creado esa historia, de cómo le dan esa vuelta, está todo unido, que llegas al capítulo final y te lo relacionan con el primero y dices, va, pues Ujú. joder, vaya historia que se ha cascado aquí. Entonces yo creo que todo eso me ha servido para coger modelos de lo que a mí me gusta y digo, pues si esto me gusta y a mí es que realmente me apasionan, pues puedo utilizar esas técnicas, por así decirlo, para transmitir mi otra pasión, que es la geología. Entonces, todo eso que intento usar de interactuar con el público, dar un poco las vueltas, intentar que todo esté cerrado, yo creo que se basa muchísimo en esas cosas de la cultura popular que a mí me gustan. Ujú. Y en una sociedad como la actual, donde prima la inmediatez, la prisa, rápido, ya, claro, la geología cuya unidad de medida temporal es los 1000 años, no, 1000 años no, el millón de años, ¿cómo se conjuga eso? ¿Tiene algo que decir ahí la geología? Decir, oye, que sí, tenemos que decirlo. Pues sí, porque también tenemos eventos rápidos, muy, muy rápidos. Y no me estoy refiriendo solo a la erupción de un volcán, o a un terremoto, a una inundación, decía, a riesgos, ¿no? Geológicos, que esos son puntuales y momentáneos, sino también a extinciones y a cosas que en geología para nosotros son rápidos porque dura 1 millón de años. Eso es rapidísimo en geología. Y esas cosas yo creo que llaman muchísimo la atención de cómo ha cambiado la Tierra en eventos muy rápidos, en extinciones, en aparición de especies, en variaciones a lo bestia, en tiempos muy, muy cortitos. Así que aunque ahora todo tiene que ser de un minuto para otro, en geología de un minuto para otro es 1 millón de años. Entonces sí que puedes hacer esa analogía y, digamos, traspasar o trasvasar ese tiempo geológico al tiempo actual. Y a la gente eso también le hace un poquillo de, digamos, de clic en el cerebro de que el tiempo no es totalmente relativo. Ujú. ¿Y tú crees que en el debate público se habla lo suficiente de geología? ¿Debería Bu- hablarse más? Sí, la geología es la ciencia más abandonada en todos los ámbitos, pero en todos. No solo en la sociedad, en la calle, de que nadie sabe lo que es la geología, sino en el ámbito académico desde primaria, de que no estudia geología. Cada vez hay menos estudiantes de geología en las universidades y si nos vamos al ámbito, digamos, ya político,
tampoco se tiene en cuenta la geología. Y yo creo que es porque hacemos poco ruido. Las personas que somos profesionales de la geología, es súper importante nuestra ciencia para el desarrollo social y no peleamos suficiente, no hacemos suficiente ruido para que se nos tenga en cuenta y tengamos más peso, pues eso, en los currículos educativos a todos los niveles, en políticas actuales pues de transición ecológica, por ejemplo. Es básica la geología, entonces un poquito más de peso de profesionales de la geología en ámbitos súper amplios de la política, sociales, educativos. Entonces sí que nos falta muchísimo, muchísimo peso. Claro, esa es la política. En la política, el ciclo temporal son 4 años. Es decir, las planificaciones, primero están orientadas a conseguir votos. Y segundo, es a 4 años vista. Y cuando tú le hablas de millones de años, te dicen, ¿qué? ¿Qué me estás contando? ¿Millón de años? Pero si yo de 3 años lo mismo ya ni hasta me han movido el sillón, ¿qué me importará a mí? Hombre, quizás sí debería importarnos que en unos cuantos cientos de años, vamos a ser optimistas, cientos de años, podamos haber desaparecido como especie. Pero vamos, ahí lo dejo. Claro, a mí me parece que es complicado porque, como bien dices, cuando consigues enganchar con la persona, entre comillas, que está al mando, pues igual ya se pira. Entonces, tenemos que ir directamente a lo bestia, como dices tú, de, oye, todos los riesgos naturales son geológicos. Si queremos protegernos y cuidarnos de volcanes, terremotos, inundaciones, etcétera, eso necesitas geólogos y geólogas. Si no, no hay tu tía. Si quieres adaptarte al cambio climático, eso es geología. Entonces hace falta estudios geológicos. Si quieres buscar nuevas fuentes de energía, minerales críticos, etcétera, eso es geología. Entonces también ahí en geología es necesario. Incluso en turismo. Cada vez es más grande, digamos, por así decirlo, la importancia del turismo, de ir a ver paisajes, lejos del típico turismo que hemos tenido aquí siempre de playa y sol, cerveza, etcétera, de ir a ver paisajes. Somos el segundo país del mundo con más geoparques de todo el mundo. Solo estamos por detrás de China. China es como 5 o 6 veces más grande que España. Entonces, eso también es geología, de atraer a público, a turistas, gracias al paisaje, que es geológico. Entonces, hay muchísimos ámbitos que no se sabe que la geología tiene muchísimo que decir porque es puramente geología y que cuando consigues enganchar un poquito, decir, oye, que todo esto es geología, pues como decíamos, pues esa persona ya se retira, tienes que convencer al siguiente y tal. Y ahí lo que entra mucho es digamos, la presión social, ¿no? De si convencemos a la gente de que todo eso es geología, todo eso es necesario, todo eso es bueno para la población, van a querer que aunque cambien las personas que están al mando, esas políticas sociales se mantengan. ¿Y qué papel juega ahí la divulgación científica teniendo en cuenta la hipersaturación de información en la que nos movemos hoy en día? Pues la divulgación es básica para llegar a la sociedad, pero sí que hay que hacer un esfuerzo, como dices tú, muy grande para destacar, por un lado, sobre pues, todas estas fake news, etcétera, que contaminan muchísimo a la divulgación científica en general, y por otro, sobre el resto de ciencias, sin menospreciar a ninguna ciencia. Obviamente, esto no quiero meterme aquí ahora. Bueno, todos los científicos dicen, no, la mía es la buena, la otra, los físicos y los químicos con eso siempre están a la greña, ¿no? Por eso, La química, eso es una ciencia menor, tal. Bueno, aquí no tú tira. aquí no peleamos con toda la ciencia. Claro, tú tira porque tienes que Si tirar. queda muy mal, quedando bien, yo creo que también tenemos que destacar sobre el resto. Y la geología, entre comillas, es más fácil de entender. Cuando le quitamos los nombrecitos y lo explicamos, es más fácil de entender porque lo tienes alrededor. No tienes que andar imaginándote como en matemáticas, en física, en química, lo tienes que imaginar. O cuando en biología pues te dicen el bicho y vas a ver el bicho y si está el bicho lo ves y si no está el bicho no lo ves. En geología la piedra está ahí. Entonces vas a ver esa roca, vas a ver ese paisaje, va a estar ahí. Tenemos que intentar destacar esa parte que tenemos de que la geología está en todas partes, se ve y bien explicada se puede entender. Entonces podemos destacar sobre el resto si lo hacemos bien, si hacemos una buena divulgación. Vamos a ir terminando. Y bueno, antes de terminar,
Y después de todo lo que hemos hablado, no sé si la conclusión es optimista o no, pero una idea sí me parece clara. Frente a los tiempos de la Tierra, el empuje de los ríos, las erupciones y las placas, el ser humano en realidad es un suspiro, una mota de polvo en el desierto. ¿Qué te dice a ti como geóloga y como persona esa evidencia de lo diminutos que somos? Pues a mí me dice que somos eso, una especie más que encima está tocando las narices a la Tierra y que llegará un momento que se cabree y se librará de la especie humana, pero tal cual. Y la Tierra va a seguir, la vida va a seguir, y esto nosotros solo somos, como dices, una motita de polvo que vamos a dejar un pequeño registro minúsculo en la historia geológica y ya está. Entonces, te baja muchísimo los humos estudiar geología y haber visto toda esa historia geológica de especies y de la evolución de la Tierra para darte cuenta de que no somos nada y de eso de que nos vamos a cargar el planeta. No, nos vamos a cargar a la propia especie humana y el planeta va a seguir y la vida va a seguir. Ya, vas con prisa, porque parece que lo hacemos incluso con prisa. Sí, tenemos prisa por quitarnos del medio. Ya la última. Tú, en concreto, ¿qué has aprendido de mirar tanto a la Tierra? Yo lo que he aprendido es que es una historia preciosa. Preciosa, y no solo la general, ¿no? Esta que te cuentan en el colegio de 4.600 millones de años y la evolución. No, es que un fragmento de roca que te encuentras en el borde de la carretera te está contando una historia. Y a mí me ha abierto los ojos de que son historias pequeñitas, pero fantásticas, de millones de años, y que contándote ese guijarrito en el río puedes reconstruir millones de años atrás. Y a mí eso me explotó la cabeza cuando lo supe de pequeña y me sigue explotando la cabeza ahora que sé hacerlo, ¿no? Es como, me está contando una historia maravillosa, que no me lo cuentan los libros, que no me lo cuentan las canciones, porque es la historia de una roca. Eso es precioso. Pues creo que como final es bastante interesante y creo que lo suyo es dejarlo aquí, en todo lo alto. Me ha gustado mucho esa reflexión final. Así que, Blanca, muchísimas gracias por estar esta tarde en el Disfraz de Polifemo y por habernos ayudado a entender un poquito más qué es lo que se esconde debajo de la superficie terrestre. Para mí ha sido un placer enorme y espero, como dices tú, haberos abierto un poquito los ojos y llamado la atención para entender un poquito mejor la geología que nos rodea. Pues muy bien, muchas gracias. Y nosotros lo dejamos aquí, nos despedimos por hoy del Disfraz de Polifemo. Si te ha gustado este episodio o te ha gustado algún otro o crees que es posible que lo recomiendes a alguien, pues dale clic, suscríbete, cuéntalo, que al fin y al cabo, pues uno siempre le gusta que esto prospere. Lo dejamos aquí. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. ¿Qué haré si yo aparezco con diamantes?